Vamos a ver patrimonio. El patrimonio está definido como el conjunto, en términos generales, está definido como un atributo de la personalidad que por lo tanto es inalienable, es imprescriptible, es perpetuo, es absoluto este patrimonio y además todas las personas lo tenemos. No importa cuál sea el valor que este patrimonio tenga. Esto en el sentido de verlo como atributo de la personalidad y no como algo estrictamente material que puede responder a una deuda, por ejemplo. Entonces, básicamente es eso. Pero del modo como lo vamos a ver ahora, en su definición vamos a considerar en términos generales que el patrimonio está compuesto, es aquel atributo de la personalidad que acompaña a la persona durante toda su vida, pero que en principio está compuesto por un activo más un pasivo. Y por supuesto que este activo a su vez va a estar compuesto por una serie de elementos y el pasivo también. No olvidar los caracteres que tiene. Entonces, no, está bien, no hay problema. Entonces, el patrimonio es un atributo de la personalidad inseparable de la condición de sujeto de derecho y por lo tanto es una universalidad. En este caso, el patrimonio es una universalidad jurídica. Es importante agregarlo, porque está impuesta por la ley. Impuesta por la ley. Encima está mal el piso acá, por la ley. Impuesta por la ley. Entonces, vamos a ver que los caracteres es que el patrimonio es necesario porque toda persona debe tener, estos son conceptos muy generales, ¿verdad? Pero bueno, debe contener, toda persona debe tener un patrimonio, no importa el valor que este patrimonio tenga. El patrimonio también es único, porque cada persona tiene solamente un patrimonio, no puede tener más de uno. Esto significa el patrimonio como atributo de la personalidad, y no estamos hablando de las cosas que lo componen, porque la persona puede tener un gran patrimonio porque tiene un activo importante como no. Entonces, es único, es indivisible este patrimonio porque no se lo puede fraccionar y es inenajenable, que es casi lo mismo que decir que es inalienable, porque yo no puedo vender el patrimonio, no puedo enajenar este patrimonio como tal a un tercero, porque también lo tiene, no importa cuál sea el valor que el mismo tenga. Y además es perpetuo, como atributo de la personalidad es perpetuo, acompaña a la persona durante toda su vida. Esto es con respecto a los caracteres generales. Ahora vamos a ver cuáles son los elementos o la composición de este patrimonio, principalmente el activo. En el activo vamos a tener, el pasivo lo voy a escribir más abajo o lo voy a escribir después porque nos va a llevar más tiempo. Este activo puede estar compuesto por bienes materiales. Por supuesto que estos bienes materiales son bienes susceptibles de tener un valor económico y además deben de ser cosas que tienen que estar en el comercio para el derecho, obviamente, porque no puedo apropiarme del mar, no puedo apropiarme del espacio aéreo,
¿no? Porque eso le corresponde a quién. El Estado tiene su parte en el espacio aéreo, tiene su parte de mar, ¿no? Y esto está establecido por la ley. Entonces, en cuanto a estos bienes materiales, está compuesto por cosas que son materiales, y estas cosas pueden ser cosas muebles. Estas cosas, no olviden que por ser cosas, ¿no? Además de que tienen que estar en el comercio, tienen una sustancia, tienen una calidad, tienen un color, tienen una característica, tienen una tangibilidad que es importante tener en cuenta, porque dentro de los bienes inmateriales que se encuentran en los activos de Internet y monedas virtuales, etc., también forman parte del patrimonio de una persona, pero son intangibles, porque no los puedo tocar, pero sé que los tengo. Esto es para quien maneja muy bien el tema de monedas virtuales y operaciones virtuales en Internet, ¿no? En ese sentido. Pero nosotros vamos a hablar de algo un poco más tradicional, que es lo que se ve todos los días. Estas cosas que pueden ser cosas muebles, comunes, como, bueno, por ejemplo, un celular o un juego de comedor, un televisor, ¿no? Cosas muebles comunes que no necesitan ser registradas para obtener el dominio perfecto de estas cosas. Tengo las cosas muebles registrables, para las cuales sí necesito de una registración para que estas cosas tengamos el dominio absoluto y perfecto, que es un poder jurídico absoluto como derecho real, que nos va a permitir poder realizar todos los actos que necesitemos con esta cosa. Luego tenemos los inmuebles, que los inmuebles son bienes que están unidos al suelo, que no los podemos separar, forman parte del suelo, son cosas materiales que tienen una sustancia tangible que las podemos tocar, pero que están unidas al suelo, no la podemos despegar. Por eso es que a la hora de transferir una cosa inmueble, la transferencia o la posesión como paso primordial tiene que ser simbólica. Por ejemplo, las llaves que me permite entrar a este bien y comenzar a hacer actos posesorios. Los muebles también son cosas materiales, pueden ser fungibles o no fungibles, tienen una serie de clasificaciones, pero a nosotros nos va a corresponder verlo de esta manera. Y luego tenemos los bienes inmateriales. Recordemos que estos bienes materiales son susceptibles de tener un valor jurídico y económico, susceptibles de valor económico para el derecho, o sea que para el derecho tienen que tener un valor y que estar dentro del tráfico jurídico. Y están los bienes inmateriales, que los inmateriales están compuestos por derechos, un tipo de género de cosas que son intangibles, pero que tienen un valor económico. Tienen un valor económico o de cambio. Tienen un valor económico o de cambio. Por ejemplo, las regalías que se obtienen o que se pagan por los derechos de autor. Ustedes saben que existe la creatividad humana, y esa creatividad intelectual, esa creatividad humana también tiene un valor económico cuando obtenemos las regalías
por esos derechos de autor de libros, etc., ¿no? Autores o cantautores, etc. Por eso es que vamos a tener, los vamos a incluir. Son derechos pero que tienen un valor económico. Por lo tanto que vamos a tener este activo. Y el pasivo son las deudas que la persona ha contraído o tiene en este patrimonio. En el activo están las acreencias y en el pasivo está lo que la persona debe, de alguna manera, o ha contraído como una obligación. Bien. ¿A dónde? Claro, las regalías que se obtienen por los derechos de autor. Entonces, vamos a ver ahora qué son los derechos patrimoniales. A propósito que estamos viendo el patrimonio, vamos a ver qué es lo que son los derechos patrimoniales. Bueno, los derechos patrimoniales son aquellos que, vamos a leer, tienen o pueden tener un valor económico, es decir, que son apreciables en dinero. Y estos derechos patrimoniales están divididos en derechos personales, que son las relaciones que se plantean entre las personas, en donde una tiene el derecho de exigir y la otra tiene el derecho de cumplimentar, que son las relaciones entre acreedores y deudores, es decir, a entregar algo, a hacer algo o a no hacer algo, a abstenernos. Luego tenemos los derechos reales, que son los que regulan la relación directa entre el sujeto y la cosa, que son de orden público y que están enumerados por la ley y que, si no me equivoco, son 13. Por ejemplo, el derecho de dominio, por decirles un ejemplo, o de propiedad. Los derechos intelectuales, que es lo que les venía diciendo más temprano, que son las relaciones directas que la persona tiene con los resultados de su actividad productiva y creadora intelectual, de la cual obtiene una cierta regalía, ¿no? O beneficio económico. De inventos, descubrimientos, obras literarias, artísticas. La ley de privilegios, que establece un orden de prelación para pagar a los acreedores que una persona tenga, donde vamos a tener un sistema de prioridades. Por ejemplo, un acreedor hipotecario va a ser siempre tenido en cuenta, en primer lugar, un acreedor quirografario común, que es la deuda que la persona tiene con, y sin faltar el de respeto en esto, con el almacenero de enfrente. No es que el almacenero no tenga derecho a cobrar, porque sí tiene derecho a cobrar, pero si hay una hipoteca constituida sobre ese bien, pues ¿quién tiene privilegio? El banco, por ejemplo, si ha sido a nombre de este banco, de ejecutar esa hipoteca antes que pagar ese crédito quirografario que este deudor tenía. O sea, es un sistema que el Código Civil establece de privilegio en cuanto a la cobranza de los créditos. ¿Quiénes van a cobrar primero y quiénes cobrarán al final? En una quiebra no cobra nadie. En una quiebra directa, cuando te vas contra un paredón, que no es lo mismo que el concurso, porque en el concurso se caracteriza por acordar con los acreedores. Hay un remanente en este patrimonio que, si bien es insuficiente, pero me sirve para acordar. Pero en una quiebra directa, cuando me voy contra el paredón, es porque el patrimonio directamente está out, es decir, no tiene cómo responder ni a los quirografarios. Ahí tenemos un sistema, una ley que establece cuáles son los pasos que tenemos que seguir. Pero bueno, no nos vamos a complicar con ese tema ahora.
y el derecho de retención, que es el derecho que toda persona tiene de retener la cosa en su poder hasta tanto le sea pagado el total de lo que se debe. Ustedes saben que una persona que, ustedes que, suponiendo, ustedes encargan un cosmético a alguien, no se los va a entregar de esa línea, de cualquier línea sea, no se los va a entregar hasta que ustedes hayan pagado el total. O sea, tiene derecho a retener la cosa hasta tanto ustedes le hayan pagado la totalidad. En términos generales, en el universo de lo que es el patrimonio, tendríamos esto como base de lo que es el activo. No nos vamos a meter en el multiverso ni en el metaverso de todo lo que se podría tener y no podría tener, porque es un campo para mí especulativo que no nos sirve en la práctica de esta formación. Es importante saberlo, pero no nos sirve en la práctica de esta formación. Luego tenemos los derechos extrapatrimoniales, que son los que no tienen valor económico para el derecho y que no forman parte del patrimonio de una persona. Por lo tanto, no participan de las características que vimos más temprano. Y entonces nos vamos a encontrar con el derecho a la vida, al honor, a la propiedad intelectual, a la propiedad privada, a la propia imagen, etcétera, que son también comúnmente denominados derechos humanos, ¿no? Que no tienen un valor económico. Bueno, acá nos plantea las cosas que recién vimos, que ya dijimos que son todos los objetos o bienes materiales que tienen un valor y que las cosas pueden ser vistas como cosas materiales así básicamente y en un sentido jurídico también, que se considera cosa. Porque en un sentido jurídico la luna puede ser una cosa, las estrellas son cosas, pero no están incluidas dentro de lo que sería un patrimonio. No están incluidos. No son todos los objetos que existen en la naturaleza, a eso me quiero referir, sino solamente aquellos que pueden ser medidos en dinero y que se encuentran dentro del comercio, aunque ahora actualmente hay, o me he enterado, de que la luna está loteada, de que hay gente que se está preparando para ir a vivir a otro planeta, el planeta Marte, que se parece bastante al de la Tierra en muchos aspectos. Pero bueno, son todos terrenos especulativos que no nos sirven a nosotros en la práctica acá. Bien, y después les había dicho que es importante saber que el Estado tiene su propio espacio aéreo, tiene su propio espacio marítimo, ¿no? Y es importante saberlo, por lo menos saber que existe esto. ¿Alguna duda en este tema? Bien, vamos a pasar entonces a los derechos reales. Esto se ve muy someramente en esta formación. Se ve el concepto y cuáles son los derechos reales que existen. Claro que en la práctica, si a ustedes les interesa, por ejemplo, no ver el derecho de propiedad horizontal y les interesa otro derecho real, pueden añadirlo a la parte práctica. Bien. Entonces, derecho real. A ver, yo me le he pasado hablando, así, tengo incontinencia verbal, ya saben. Así que a ver, alguien que me ayude a leer derechos reales. Mientras arreglo acá el celular que está, vamos, desastroso. Hola, estoy dando la clase a los alumnos. A ver, los escucho. Todo derecho personal le corresponde a una obligación personal, pero no hay obligación que corresponda a derechos reales, o sea que los derechos reales es aquel al cual no corresponde a una obligación.
El derecho real es aquel que crea entre las personas y las cosas una relación directa e inmediata de forma que existen dos elementos: la persona, sujeto activo del derecho, y la cosa, que es el objeto. Bueno, en definitiva, una definición que también está en el código de alguna manera y que les va a servir más a ustedes es saber que el derecho real es aquel que establece o regula la relación directa e inmediata que la persona tiene con el objeto. De manera que nos encontramos con dos elementos, el sujeto y la cosa. ¿Y a qué viene esto de obtener el dominio perfecto para que lo podamos ejercer con total libertad en las cosas muebles comunes, que va a ser a través del título causal más la posesión? En las cosas muebles registrables e inmuebles será el título causal más la posesión más la escritura pública que necesito para completar este dominio perfecto y poder así transferir la cosa a un tercero y no tener problemas para hacerlo. Bien, en estos derechos reales tenemos el artículo 1887 del Código Civil, que nos dice o nos enumera cuáles son estos derechos reales. Ustedes lo van a poder ver acá y, como les decía, en la parte práctica ustedes pueden elegir después un derecho real que les interese más que el que vamos a ver ahora, que es el de la propiedad horizontal. Bueno, no lo vamos a ver ahora en este momento, pero está dentro del programa. Vamos a ver ahora las diferencias entre derechos reales y personales. Hay un cuadro comparativo que ustedes ven acá en la fotocopia y vamos a ver acá en el pizarrón para que a ustedes les quede un poquito más claro. O sea, explicar cada uno de los aspectos de este cuadro. Esto lo puedo borrar, ¿verdad? Bien. ¿Les gusta más el marcador rojo o el negro? Negro. Ah, sí, ¿les cuesta el rojo? Bueno, entonces vamos a ocupar el negro en esta oportunidad. Me olvidé de preguntárselo, pasó casi toda la clase y no se los pregunté. Bueno, entonces ahora... Ah, bueno, pero no lo puedo sacar, porque tengo apoyado el celular ahí. ¿Me disculpan? ¿Sí? Ok. Vamos a la diferencia entre derechos reales y personales, en términos generales. Bueno, respecto de esta pretendida relación directa e inmediata entre el sujeto y la cosa, en los derechos reales es indispensable para poder ejercer el derecho real. Yo necesito tener la posesión, necesito tener un contacto con la cosa para poder ejercer el derecho real, si no, no lo puedo ejercer, En tanto que en el derecho personal u obligacional, esta relación es mediata, en realidad no se da. La única relación posible acá es la que se plantea entre acreedor y deudor, que es la que va a producir efectos jurídicos. Luego tenemos, en cuanto al objeto, en el derecho real siempre va a ser una cosa, con todas, las características, mueble, inmueble o no, y en el derecho personal es una prestación. ¿Ven la diferencia? Una prestación que las partes pactan, que puede ser una obligación de dar, en términos generales, de hacer, y una abstención o no hacer.
Eso en el campo de las obligaciones, ¿sí? Luego, en cuanto a la tradición o traditio de los romanos, que sería el equivalente a la posesión, en el caso de los derechos reales es súper importante tenerla, si no, no podemos ejercerla el derecho real. Para ejercer el derecho real. Si no, es imposible. Necesitamos tener la posesión de la cosa. En tanto que en las obligaciones basta el mero consentimiento entre acreedor y deudor. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al principio de autonomía de la voluntad que nos permite poder contratar bajo las formas que por supuesto dentro del marco legal, pero que nos permite una libertad de formas que de repente en el derecho real no, porque el derecho real está ya regulado por el código cómo tiene que ser ejercido, cuáles son las características. Eso acá, en las obligaciones tenemos libertad de formas, siempre y cuando estas formas obviamente no sean abusivas y bueno, respetemos la buena fe, ¿no? Que deben de existir en todos los contratos y en todos los acuerdos. Profe, el objeto en las personales, ¿qué es lo que va? Y los personales es la prestación, que la prestación, como les decía, básicamente puede ser de dar, de hacer o de no hacer. Bien. Luego, en cuanto a la oponibilidad, los derechos reales, en cuanto a la oponibilidad, los derechos reales son absolutos, es decir, que son oponibles a todos, en tanto que los derechos personales son relativos, porque solamente podemos hacerlos valer o son oponibles al deudor. En este caso, queda entre acreedor y deudor. No es oponible ante todo, sino que es oponible al deudor. Luego tenemos la prescripción, que la prescripción es un instituto jurídico, que aplicado a este tema nos hace adquirir o perder un derecho por el mero transcurso del tiempo. ¿Otra cucaracha? Sí. Me muero. Pero qué chiquitas que son. La cochita. Sí, esa es más agradecida. Sí. Qué asco, ¿no? Ya le voy a avisar a la chica, cuando terminemos, le voy a avisar que venga a ver esto, porque no sé si este curso lo ocupa alguien. ¿Ustedes no saben? Sí, lo ocupan otros alumnos. Claro. ¿Cómo? Lo ocupan otros alumnos. Claro, porque por ahí como que no son muy limpios, tal vez. No, porque, o sea, no estoy hablando mal de ellos, sino simplemente digo que por ahí como que tampoco han hablado, tampoco han planteado esto. Mientras no aparezca el y si ya le hemos matado hoy, porque usted tal vez puede que estén ahí porque se meten en cualquier lado de esas. todos esos caños. Bueno, mientras no hayan esos bichos gordos que ustedes saben que no los quiero nombrar, que son medios peludos, así, no, por favor, porque ahí me subo arriba de todo lo del ¿Cuál techo. bicho peludo? Eso que se comen los gatos. Si no te doy un gato, no, en serio. No me hables de las ratas, porque hago de trapecista. No, tengo la prescripción que tiene que ver con el tiempo. En los derechos reales yo puedo adquirir, en términos generales, puedo adquirir el dominio
por ejemplo, sobre un terreno sin título original, porque bueno, tiene origen en una posesión viciosa, por alguna circunstancia, y con el paso del tiempo, que sería la prescripción de los 20 años, la prescripción de los 20 años, al pasar este tiempo y la persona haber hecho mejoras en el bien, cercamiento, haber pagado, haberse comportado como el verdadero dueño de la cosa, puede adquirirla mediante un procedimiento especial que está en el Código Procesal Civil y Tributario de la provincia, puede adquirir la propiedad de esta cosa, y en este caso la escritura pública sería, si toma este camino, que es adquirir la cosa por medio de la prescripción de los 20 años, la prescripción 20añal, la sentencia del juez haría las veces de título de propiedad sobre este bien, que sería la escritura pública que se otorga por ante escribano para completar la posesión completa o el dominio perfecto sobre la cosa. Acá sería reemplazado por la sentencia del juez. O 20añal también denominada. Es el término que legalmente se exigiría. Y luego, en las obligaciones, al contrario, existe la prescripción liberatoria. Que yo les mandé el cuadrito, ¿cierto? Ustedes lo recibieron. Bien. La prescripción liberatoria es que por el transcurso del tiempo o por el paso del tiempo indicado por la ley, y frente a la inacción del acreedor, prescribe el plazo para exigir el cumplimiento de la obligación al deudor. O sea que queda, como habíamos dicho al principio, como una obligación natural, que no significa que la obligación sea inexistente. La obligación existe, lo que pasa es que no la podemos ejecutar judicialmente. Solamente podemos encontrar la posibilidad de que el deudor de buena voluntad la cumpla, pero eso es algo que en la práctica creo que no existe. No se da. Luego, en cuanto a... tenemos la prescripción, que lo vimos. En cuanto al abandono, los derechos reales se pierden por abandono de la cosa. Los derechos reales se pierden. Profe, perdón, prescripción, origen, dice posición. Posesión viciosa. Puede tener un origen en una posesión viciosa, tampoco tiene que ser que sea una invasión de la propiedad, no. Por ahí puede ser por otro motivo. Abandono, los derechos reales se pierden porque obviamente pierdo el contacto con la cosa y no puedo ejercer el derecho real. En tanto que en las obligaciones esto no se puede dar directamente. El deudor, una vez que se comprometió con el acreedor, debe de pagar. Y por último, respecto a la creación, los derechos reales son de orden público, por lo tanto
limitados por la ley. Son 13. La ley es la que determina cuáles son estos derechos reales, y acá en las obligaciones no ocurre así, porque tenemos el principio de autonomía de la voluntad de las partes, que es la autodeterminación de la voluntad de las partes para crear contratos o negocios con consecuencias jurídicas, pero que tienen que ser lícitos y obviamente respetarse el principio de la buena fe en todos los contratos. Se presume esta buena fe, salvo que se demuestre que ha habido abuso del derecho. También es importante tener en cuenta esto. Y bueno, bajo este principio, bajo esta libertad que las partes se toman, se pueden crear otro tipo de obligaciones, siempre y cuando, por supuesto, sean legales. En tanto que los derechos reales directamente son creados por la propia ley. Y sí, el derecho real que vamos a ver, que se ha elegido en el programa, voy a decir algo que, bueno, no quiero cometer ninguna influencia. No es de mi simpatía este derecho real, yo hubiera elegido otro, pero en la parte práctica ustedes pueden elegir algún otro derecho real que les interese más. No me gusta mucho, pero bueno, no significa ni que sea bueno ni que sea malo. Simplemente a mí personalmente no tengo mucha empatía con los terrenos y con todo eso. Bueno, y los edificios. Vamos a la propiedad horizontal. En la propiedad horizontal lo que voy a pedir básicamente es el concepto, o sea, que tengan ustedes claro el concepto, las características, cómo se inscribe, cuál es el procedimiento para inscribirse y causas de extinción, partes propias y comunes y desafectación de la propiedad, cuál es el procedimiento, porque esto sí les puede interesar a ustedes para hacer trámites. ¿Y en qué organismo se efectúa esto? Bien, cuando te desocupes, Blaise, me gustaría que leyeras sobre qué es la propiedad horizontal, que es el próximo punto a ver en esta unidad. ¿Ustedes tienen señal de internet? El wifi tenemos de acá. No quería saber nada más. No, lo pasó la profesora. No me acuerdo por qué lo pasó. ¿Para la comunicación? ¿Cuál era? El concepto, o sea, empezamos con el principio que está en el código. Propiedad horizontal. La propiedad horizontal es el derecho que se ejerce sobre un inmueble propio que otorga a su titular facultades de uso y goce y disposición material y jurídica que ejercen sobre partes privativas y sobre partes comunes de un edificio, de conformidad con lo que establece este título y el respectivo reglamento de la propiedad horizontal. Las diversas partes del inmueble, así como las facultades que sobre ellas se tienen, son interdependientes y conforman en todo un todo inescindible. Inescindible significa que no se puede separar, pero que tiene un régimen que es propio. Y esto se da a partir también del crecimiento demográfico que va a experimentar
la provincia. Ustedes se han ido al museo del área fundacional. Estaría bueno que un día fueran. Ahí ustedes van a saber que nosotros estábamos mucho más abajo que lo que estamos ahora. Estábamos como una especie de pozo y hubo toda una evolución con respecto a esto. Incluso en las zonas de cuarta este, cuarta oeste, ustedes van a ver, más que nada la este, van a ver muchas propiedades muy antiguas que son altas, ¿no? Algunas ya apuntaladas, algunas he visto. Y bueno, un poco como que todo esto del crecimiento poblacional y todo lo nuevo, todas las novedades que fueron apareciendo, van a tener implicancia en el crecimiento de nuestra población, y esto va a ser necesario después, posteriormente, de un inmueble o un terreno que era aprovechado quizás por una familia, no sé, de 10 personas o 7 personas, pudiera ser aprovechado en un edificio, en una propiedad horizontal, para vivir 20 familias o 30 familias, dividido este edificio en partes, que van a ser los sucesivos departamentos que va a tener esta propiedad horizontal y que se va a regir mediante un reglamento de copropiedad y administración. Que por supuesto, cuando nosotros pactamos o transformamos un edificio a este régimen, el trámite que tenemos que hacer es presentar la escritura pública e inscribirlo en el registro de la propiedad inmueble, y que tenemos que inscribir este régimen de propiedad horizontal, es decir, que este edificio va a estar sujeto a este régimen, y que vamos a redactar el reglamento, lo vamos a redactar por escritura pública. Y ahí vamos a establecer como un régimen de convivencia y también las partes propias y las partes comunes que este edificio tenga. Y cómo tienen que ser utilizadas, sobre todo las partes comunes. Yo creo que acá todos han ido a un edificio alguna vez y saben que más o menos se dan una idea de qué estoy hablando, ¿verdad? Por eso que las nociones básicas son esas: el crecimiento poblacional y la necesidad de aprovechar los espacios y no dejar espacios libres sin aprovechar. Esto es una idea como muy personal, que espero no la tomen a mal, pero para mí el cementerio es algo que no debería de existir, porque es todo un terreno, ese tamaño terreno que podría haber sido utilizado para vivienda. Claro que si esto llega a desaparecer, nadie va a buscar nada ahí. Pero quiero decir que se pierde mucho terreno en algo que ustedes saben perfectamente que no está la persona ahí. O sea, hay un cuerpo nada más, y me parece que esa sería una cultura que deberíamos de cambiar, o empezar a tomar conciencia de que el cuerpo, o sea, se echa a perder pero bueno, está en la creencia de cada uno, un poco la religión en esto, y yo, por ejemplo, estoy a favor de ser cremada, porque es mucho más limpio, es mucho más sano. Incluso les digo, en pleno verano, pasar por ahí, olvídenlo. Es una intoxicación. Encima, enfrente del cementerio hay una escuela que les pagan y cuando funcionaba el crematorio, olvídenlo. Yo, cuando me vine a vivir de San Martín a Mendoza, fuimos al barrio Módica de las Heras. Yo tenía 17 años. Así que ustedes se imaginan cuando funcionaba ese crematorio el olor que era. El olor que ustedes sienten acá es exquisito al lado del olor cuando ese crematorio funcionaba. Horrendo, una energía horrenda.
No sé si hasta cuánto funcionó y a partir de cuándo dejó de funcionar. Y no sé ahora tampoco, y sería bueno saberlo, a dónde se creman a las personas ahora. Porque hasta el 2007, que yo participé en una ceremonia de cremación, todavía cremaban en el cementerio de la capital. Pero a partir de ahí, no sé a partir de cuándo ya se dejó de hacer. Pero en verano, olvídense, pasar por ahí es repulsivo. Porque están todos los fluidos esos ahí, que por más que tenga todos los sellos que tenga el féretro, lo mismo el olor sale para afuera. Bueno, son opiniones. Bien, entonces ustedes saben que acá puedo borrar, ¿no? Entonces, les voy a poner lo que para mí es más importante de este derecho real. Yo tuve oportunidad de ir a un congreso el 10 de agosto del año 2000 que trató sobre el régimen de la propiedad horizontal, sobre estos nuevos derechos reales, donde participaron grandes exponentes nacionales. Fue durante 3 días que, bueno, no era vía streaming como ahora, sino que era presencial y era mucho mejor, porque conocías a todas las personas, incluso a los autores de los libros por lo que habías estudiado. Fue muy interesante eso. Y se habló de este derecho concretamente, hasta que se arribaron a conclusiones y bueno, lo que estamos viendo ahora. Vamos a ver que la propiedad horizontal ¿cómo la vamos a definir? La propiedad horizontal es el derecho que se ejerce sobre un inmueble propio que otorga a su titular, nos dice el código, disculpen la letra, voy rápido, facultades de uso y goce. Cuidado acá, facultades de uso y goce. Y en algunos casos, disposición material. Digo uso y goce sobre todo para quien va a ser inquilino después de los departamentos que se creen en ese edificio. Disposición material y jurídica, obviamente, que se ejerce sobre partes privativas y comunes. Por supuesto, todo conforme a lo establecido en el reglamento de copropiedad y administración. Y ustedes saben que tiene que inscribirse. Entonces, el titular o los condóminos, es decir, el dueño o condóminos, porque puede ser que esta porción de terreno la tengan varias personas, tienen que redactar por escritura pública el reglamento del que les hablaba.
¿sí? El reglamento de propiedad horizontal e inscribirlo como tal en el registro de la propiedad, nos dice acá. Esto no lo digo yo, lo dicen las fotocopias. Debe ser redactado de esta manera. Y ahora vamos a tener la diferencia entre cosas propias y cosas comunes. Las cosas propias son las unidades o departamentos u oficina, ¿no? Para cada persona o familia. Recuerden el aprovechamiento de los espacios, la terraza, los balcones, revestimientos que la persona quiera poner, ventanas, puertas de acceso al departamento, son necesariamente propias respecto a la funcionabilidad de la unidad. Los tabiques internos, como decía, y los balcones, que lo escribí más adelante. Y las cosas comunes o las partes comunes, más bien, son las de accesibilidad a todos los miembros que están viviendo en el edificio. Patio solar o patios solares, ascensores, escaleras, escalera mecánica si es que la hubiera. Ahí sería el lugar donde yo no iría nunca, porque le tengo pánico a la escalera mecánica. Así que me pierdo prácticamente de casi todos los espacios comerciales. No voy nunca a ningún shopping, a ningún lado voy, porque como le tengo pánico a la escalera mecánica, entonces conozco nada más que la parte de abajo, me aburro y me voy. Entonces, directamente no voy porque arriba están todos los entretenimientos o lo que fuere, y tengo que subirme, aunque hay ascensor y hay escaleras comunes, pero generalmente toda la gente va por escalera mecánica, y las amistades o la gente que te acompaña te dice vamos, y no, yo por más que me lleven alzada, le tengo pánico, porque esa cosa para mí me va a tragar, entonces directamente no voy a esos lugares, así que nunca me van a ver ahí, nunca, salvo que lo haya superado. Hasta un policía una vez ofreció ayudarme y yo no, porque pensé que esa cosa me iba a tragar, así es fácil. Bien, el terreno, por supuesto, sobre el cual descansa el edificio, las columnas, vigas, cañerías y fluidos, o que conducen los fluidos, bueno, cables, todo ese tema que manejan acá muy bien en la escuela, toda la parte de servicios de electricidad y tal, ¿no? Cimientos, columnas, no, sí, ya lo escribí, los cimientos me faltaban. Los cableados, la vivienda de alojamiento del encargado, montacargas, etc. Esas serían las cosas comunes sobre las cuales hay una especie de convivencia también entre todos los vecinos
o los que viven en ese edificio. Por ejemplo, no se pueden ingresar mascotas al edificio. Un ejemplo estaría dentro de un reglamento de convivencia en una propiedad horizontal. No hay que hacer ruido a cierta hora, ¿no? Es decir, todo eso hace a lo que es la convivencia de las personas en el mismo y lograr así que se viva pacíficamente. Hay edificios en donde he visto que no hay ese tipo de acuerdo de partes y demás, porque ustedes se van a reír tal vez, pero he visto que hasta han hecho asado en los descansos. Espantoso. El descanso es para eso. Voy subiendo la escalera, descanso, subo otro poco y llego hasta donde tengo que llegar, pero no es para hacer un asado. Pero bueno, en fin. Argentina, ¿para qué te quiero? Bueno, luego, para darle fin a esto, hemos visto partes propias, partes comunes, hemos visto el reglamento, donde hay que inscribirlo. Vamos a ver que este edificio va a tener un consorcio que es el conjunto de propietarios o copropietarios, que son los que van a constituir este consorcio, que es una persona jurídica de carácter privado y que sus órganos son la asamblea, el consejo de propietarios y el administrador del edificio. ¿Cómo se extingue la personalidad? Bueno, se extingue por desafectación, cuando desafectamos el edificio del régimen de la propiedad horizontal, y esto es inscripto en el registro de la propiedad inmueble para que comience a producir efectos cuando se produce la ruina de la cosa y no se puede seguir viviendo ahí, o cuando se ponen de acuerdo también los copropietarios en dejar esto, ¿no? O sea, no continuar con el mismo, o por resolución judicial en el caso que haya una denuncia que tenga suficiente prueba y suficiente peso de que no se puede continuar viviendo en ese espacio. Todo tiene que estar inscrito en el registro de propiedad inmueble, en la parte donde se inscriben las propiedades horizontales. Vemos, por ejemplo, he visto mucho en la calle Emilio Civit casas muy antiguas que han sido en su momento, un honor a la arquitectura, y bueno, han construido edificios ahí. ¿Han visto ustedes? Hay cadena de edificios. Pero en realidad lo que eso fue antes fue una casa que albergó a una familia que, como todos los procesos de familia, se extinguió, y entonces ahora es mejor aprovecharlo en un régimen como este, donde se permite que en vez de que quede viviendo una sola persona en semejante terreno, podamos hacer un buen negocio que venda ese terreno y haga un edificio. No sé qué hora es, chicos, ustedes me dicen. -10. -10. Bueno, vamos a dejar acá, hemos terminado con propiedad horizontal. En la próxima clase vamos a continuar con sucesión. Ven que esta unidad se crea porque es una unidad que trata diferentes figuras jurídicas, pero no olviden que si ustedes quieren formular preguntas u ahondar en alguno de los temas que se tratan acá, por ejemplo, sucesiones que vamos a ver ahora, lo que vimos acerca de contratos o de alquiler, por ejemplo, ustedes solamente me tienen que avisar y yo voy a separar un espacio para tratar ese tema más actualizado para que ustedes sepan. Bien. Bueno. ¿Qué les está pareciendo esta unidad? ¿Entretenida, aburrida? Interesante. Bueno, la próxima clase y este video que lo voy a subir, les prometo que les voy a traer algunos contratos, tipos, para que ustedes vean cómo es una compraventa, cómo es un alquiler, en fin, algunos tipos de contratos que les puede servir bastante. Claro que ahora, como se hace todo digital, pero hay cosas que nunca van a aparecer, que es que digitalmente yo tengo que poner las fechas, los nombres, hay cosas que lo haga digital o soporte papel, no lo puedo ignorar.